Ahí está. ¿Está grabando? Bien. Bueno, sí, en el cronograma dice eso. Yo no sabía, la vez pasada cuando di... ¿La última clase la di yo? Sí. Ah, no sabía que en el cronograma teníamos consejo y corte, pero ya vimos organización del Poder Judicial. Me imagino que habrá dado Dani, ¿o no? Algo vimos con Ariel, sí. La clase, la del jueves, creo, sí. No, la del miércoles, por ahí. Bueno, por eso estamos... em, bueno, ¿y leyeron? Sí, habían dos textos del cohete de la luna. Yo encontré uno solo, de todas formas. De Eh, los dos que había. sí, el otro Eh, no lo encontré. A ver cuál. El del cohete es el que habla de. No me acuerdo. Había uno que hablaba de Kelsen Ese es el que encontré que está en el WordPress. Y después había otro en el cronograma, pero yo te confirmo porque no lo tengo a mano. A ver. El otro profe, no sé, es el que habla de el artículo 280 del Código Procesal Civil. Ah, Eh, si el 280 cumplirá Quien, claro, en X cantidad de empieza, años. claro, Sí. empieza a hacerla en el entramado de, bueno, de que está bien o está mal, está bien, pero está bien, está mal aplicado. Eh, ¿Vos sí lo conseguiste, Sebastián? yo copié esa URL que está ahí en el cronograma y la puse en Y la barra del buscador y anduvo. y me manda directo. Sí, sí, porque en realidad si ponen en la página del cohete de la luna, escriben 280 el número y creo que debe salir la nota. Es vieja ya, porque ya pasaron un par de años. Sí. Bueno, ¿eso lo tenían para hoy? ¿Lo de esa nota del 280? Ok. Y bueno, no, porque estoy pensando que tal vez no era lo que exactamente tenía para decir, hablar del 280, Yo, sino, yo tengo en el cronograma sí, que seguimos viendo artículos 108 a 116 sí, y el capítulo 6 de TEA. bien, bien, bien. Claro. Bueno, igual todo es parte de lo mismo. El capítulo 6 de TEA habla de que del consejo. Sí, Bueno, eh, es todo parte de un mismo entramado, en realidad. ¿Vieron cuando la vez pasada hablé de dispositivo judicial? eh, Todos los temas estos que están mencionando eh, se refieren de alguna manera a partes componentes de lo mismo. 280 una puerta, la idea de si tenemos un tribunal o un sistema judicial, como dijimos, difuso es otro elemento, el Consejo de la Magistratura es otro elemento, ¿correcto? Ah, te adelantaste un día. Ah, en los artículos. No, no importa. No importa. Son todas partes de lo mismo, digamos, y como que es difícil, no, imposible comprender toda la globalidad del tema en una clase, dos. Son muchas lecturas y además mucho, que no sé si hacen o harán en su vida, mucho análisis del funcionamiento en pequeñeces, lo que sería la microfísica, como hablamos la vez pasada, del funcionamiento de lo judicial. Entonces es difícil que entiendan todo, ni esperen hacerlo, ¿está? Pero sí ir comprendiendo algunos de estos elementos, como para tener una base. Entonces, eh, de hecho, cuando terminan la materia en el examen, tienen una base muy nebulosa. Eh, ¿Por qué? Porque conocen una estructura sin conocer mucho más que esa estructura, sin saber cómo funciona en la práctica. Y para saber cómo funciona, no es que se lo pueden estudiar, tienen que vivenciarlo. Entonces, si pasa el tiempo y prestan atención a lo que va pasando en las noticias, con el correr del tiempo, de aquí a futuro, empiezan a entender de qué estuvimos hablando. Y lo mismo si empiezan a pensar para atrás las cosas que estuvieron pasando. Hay momentos de mayor tensión
con el dispositivo judicial y hay momentos de relajamiento, ¿sí? ¿Por qué momentos de mayor tensión? Porque algún discurso del Consejo o de la justicia en general se cuela dentro de los temas de agenda de los que más se hablan, como si fuese un trending topic. ¿Vieron que hay esos videitos donde muestran que barritas que suben y bajan cuando queremos ver, no sé, la variación de un precio, un tema del que se habló y lo muestran en un video rápido y sube y baja, sube y baja? Entonces de repente temas del Poder Judicial de repente se ponen como top y ahí prestan atención y después bajan y el dispositivo funciona todo el tiempo. Lo que pasa es que un tema no es trascendental. Y en la materia a veces nos coincide y a veces no nos coincide. O sea, a veces nos coincide que un tema fundamental del Poder Judicial ocurre, no, perdón, me distraje por un mensaje. Un tema del Poder Judicial o del dispositivo se pone de moda mientras estamos dando la materia. Y a veces pasa que no. ¿Ok? Y, y si les tengo que decir la verdad, a mí me parece que a la mayor parte del Poder Judicial, de todo el entramado, no le interesa que lo judicial sea trending topic, por llamarlo de alguna manera, o que circulen los discursos sobre lo judicial como temas importantes, porque jode, ¿entienden? O sea, les jode eh, el trabajo cotidiano. No quieren ser famosos. ¿Está lo que estoy diciendo? No quieren. Bueno, dicho, ¿por qué digo todo esto? Hubo un momento, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura fue un tema relevante del cual todo el mundo hablaba sin saber nada. En general pasa con todos los temas eso. Vieron que temas se ponen de moda y todos hablamos de un tema sin saber un carajo de ese tema. Mm, Nos pasa a todos porque los temas van cambiando. Y es mejor llamarse a silencio de los temas que no saben, que es la mayoría. Y bueno, este es uno, de este podía hablar, de otros no podía hablar. Igual cuando llega el momento del criterio, nadie escucha a nadie, así que igual es lo mismo. Eh, bueno, hubo un momento importante con el Poder Judicial hace poquito, no sé si recuerdan, que tenía que ver con el nombramiento de dos nuevos jueces. ¿Se acuerdan? Sí, Lo con Lijo último. y con García Mansilla. Claro, ahí fue como un momento importante, digamos, del que se habló mucho, ¿sí? Quiénes son, si está bien o mal que asuman así, cómo es que tienen que asumir, cuál es la historia de los jueces, de qué se ocupan, son la casta, hagamos un escrache, por qué asumió, sí, las mayorías, las minorías, qué propuestas, los gobernadores quieren poner más jueces, menos jueces, el gobierno tiene un proyecto, no tiene un proyecto, y después todo se olvida. Eh, y lo mismo pasó en un momento con el Consejo de la Magistratura. O sea, pasó muchas veces, pero hubo uno que fue como de las últimas etapas históricas, la gran última fue en el 2022. Ya estamos a 3 años. No sé qué edad tenían en el 2022. Bueno, supongo que Ezequiel Rosalba son grandes, pero por ejemplo, Celeste, Emiliano y Agustín, bueno, y Bárbara también, pero Agustín, Emiliano y Celeste, ¿qué edad tenían en el 22? Yo 19. En el 22, 17 dice Victoria. Bueno, ustedes eran chicos y no saben, pero en el 22 eh, hubo un episodio, ¿sí? ¿Y ahora querés decir algo? Y ahora Agustina. Está el micrófono prendido, no sé. Uy, perdón. No, no. Eh,
Sepan, me distraje con lo de Yara. Todos los que no veo las cámaras es irritante, quiero que lo sepan, lo vuelvo a decir. Sépanlo todo el tiempo, que cuando todo el tiempo que veo las cámaras apagadas estoy pensando que es irritante. Sí, pero bueno. Em, por suerte tengo un momento para tomar examen, que es el jueves. Ahí me acuerdo. ¿Qué pasó en el 22? Es re difícil de explicar, casi es imposible. Em, así que si quieren, si les parece, empecemos con la estructura de funcionamiento según lo prescribe la Constitución, que es tal vez la peor forma de empezar, pero la única que encuentro válida. ¿Ok? Bien. Bueno, profe. ¿Cuándo, qué es el Consejo de la Magistratura? Ahí está la pregunta. ¿Difícil? Es quien designa los jueces inferiores, jueces federales, Bueno, a los que los propone en realidad ahora me gustó perdón, más. en terna al Ejecutivo. Sí. Vamos a decir los jueces. Perdón, Sí. que la definición que nos dio Ariel fue que es un órgano constitucional pluripoder que representa diferentes sectores o estamentos de la sociedad y que una de sus funciones es la que dijo Ezequiel recién. No, está correcto, Ámbar. Lo importante es que tengan en la cabeza, más allá de la definición de memoria, que está bien saber una definición de memoria, saber qué hace. Y entonces, jueces federales. Ojo, ojo, jueces federales. No todos los jueces del país y juezas. Y no sé cómo sería jueces, juezas con E, porque jueces es con E. ¿Entiendes? Me robaron la E. Si era juezos y juezas, jueces sería el genérico. Bueno. Em, federales. ¿Qué significa federales? Los, ¿Saben qué significa federales? Los jueces que nombra quién. Se relaciona con el artículo 31 y con la supremacía y con lo que estuvimos viendo que hacen. ¿El Poder Ejecutivo con el Senado? El Poder Ejecutivo Federal, exacto, me imagino que te referís a ese sí, Sí. junto con el Senado, los jueces de la Nación Argentina, que no son los jueces de las provincias. Lo súper recalco esto, porque después no lo entienden. ¿Ok? No, o sea, un juez nacional, no, un juez provincial de la provincia de Río Negro. ¿Cómo se nombra? Bueno, no tengo idea, pero ¿dónde tendría que ir a buscar? Tendrías que ver cómo se maneja el Consejo de la Magistratura de esa provincia. Bueno, pero ahí vos, Sebastián, diste por supuesto que hay un consejo de la magistratura en esa provincia. ¿A dónde tendría que ir a buscar? Al, Al código de la provincia. Al... Al mm, código de la provincia. Al código de justicia de la provincia. A la tenemos un... Constitución de la provincia. A la Constitución de la provincia. Digo, ¿cuál es el Código de Justicia que no lo conozco? A la Constitución de la provincia. ¿Me entienden? sí, Clarito. A la Constitución de la provincia de Río Negro. Y ahí me empiezo a enterar qué onda. Si tiene un código, si tiene un consejo, qué tiene. ¿Está claro? O sea, si quiero saber cómo se nombran los jueces provinciales de la provincia de Formosa, voy a la Constitución de Formosa. Y si quiero saber cómo se nombran los jueces federales, voy a la Constitución Nacional. ¿Está? Eso se lo digo como básico, muy básico,
pero para que ustedes puedan diferenciar en su cabeza la estructura de funcionamiento. ¿Y cuál es el rol de los jueces federales? ¿Estuvieron viendo competencias federales? Me imagino que sí o no. Sí, sí, estuvimos viendo. Y si tienen que decir qué hacen, ¿qué dirían? Son los, son los que aplican la justicia. Y bueno, los jueces, Todo lo que Resuelven, está en el resuelven artículo, conflictos. pero los provinciales también. todo lo que está en el artículo 116 era, Sí, excepto, Oigan lo que les voy a decir. Vayan a lo germinal. ¿Para qué hay un poder federal? En general, no judicial. En general, federal. para resolver las cuestiones federales. ¿Qué vimos históricamente? Ah, para limitar, puede ser, para limitar Bueno, la fuerza de Buenos Aires. claro, o sea, va por ahí, Sebastián. Yo no hice todas esas palabras, pero a ver, entiendo que históricamente vas a buscar la raíz del origen de la Argentina. Claro, para poner un freno Y claro, a la entonces, imposición. ¿qué hace el poder federal? Exacto, se impone frente a los poderes provinciales. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, lo mismo. El 31 siempre es clave. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿para qué nacen los jueces federales? Lo vimos la vez pasada cuando hablé de qué hace un caso cuando llega a la corte respecto de un tema de control. ¿Cuál era la función? ¿Qué tiene que hacer? ¿Guardián de qué? La corte, La Constitución. de la Constitución. Y los jueces federales, como auxiliares de la justicia que terminan la corte, hacen lo mismo. Entonces son los guardianes de la Constitución. Entonces, si tienen que decirme lo primero que me tienen que decir, como para ubicarse en sus mentes, ¿sí? ¿Qué hace el Poder Judicial Federal? ¿Qué hace un juez federal en Tierra del Fuego? ¿Qué hace un juez federal en Mendoza? ¿Qué hace un juez federal en Entre Ríos? ¿Qué hace un juez federal en Santiago del Estero? ¿Qué hacen? Bueno, son los guardianes de la Constitución. Eso, más allá de que después ustedes le asignen una función específica y empiezan, no, dirimen los conflictos y se pierden en un mar de definiciones que no entienden bien qué están diciendo, digamos, el origen y filosóficamente la función principal es ser guardianes de la Constitución e imponer el orden federal por los órdenes, por encima de los órdenes provinciales. Lo hacen a través de las competencias federales, que están específicamente pensadas para qué? Para hacer valer la Constitución federal por encima de los órdenes provinciales. Ese es, filosóficamente hablando, digamos, la función elemental, que le pueden sacar flechas para decir, bueno, ¿y cómo hacemos para hacer valer filosóficamente la función federal por sobre las provinciales? Y ahí sacan flechas y de esas flechas lo que tienen el resultado es las competencias federales, según la persona, la materia y el lugar. ¿Sí? Pero la persona y el lugar tienen como raíz fundamental este objetivo originario, que es hacer valer la Constitución Federal por sobre las provinciales. Entonces, por ejemplo, para que ustedes entiendan, llega el cónsul de Gran Bretaña al país, ¿correcto? Y hay un problema con el cónsul de Gran Bretaña. No vamos a dejar que un juez de provincia eh, se meta con el cónsul de Gran Bretaña, porque viene con las inversiones, con las imposiciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos con el cónsul de Gran Bretaña? No,
que lo juzgue la justicia federal, porque son los jueces que están a cargo de quién, del Poder Ejecutivo Federal, controlados por el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, si viene Lord Ponsonby, no vamos a dejar que un juez de provincia que quiere romper relaciones con Gran Bretaña se meta con el cónsul de Gran Bretaña y lo ponga preso en un calabozo en Salta. ¿Sí? Entonces dice, no, 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 no. A este señor lo vamos a juzgar nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a servir una copa, ¿sí? Lo vamos a sentar en la mesa y le vamos a decir que no hizo nada y que está todo bien. Entonces, la justicia federal, en razón de la persona, ministros, cónsules, plenipotenciarios, ¿se acuerdan todo eso? Están a cargo de la justicia federal, ¿por qué? Porque va a afectar las relaciones exteriores del país. Entonces no se puede dejar a cargo cualquier juez o jueza de provincia que no son controlados por la nueva soberanía política que es la Argentina. ¿Comprenden este razonamiento? Ustedes de ahí derivan. Entonces, desde la filosofía de comprender que el Poder Judicial Federal hace valer la Constitución en todo el territorio, de ahí sacan la flecha competencia federal en razón de la persona. Y lo más importante, si el Estado es parte. ¿Qué Estado? Federal. Si el Estado federal es parte, no podemos dejar que un juez de provincia tenga a cargo la resolución de los temas en los cuales el Estado es parte. ¿Siguen esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque va a fallar en favor del Estado provincial por sobre la soberanía política del conjunto. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en La Rioja y el juez de La Rioja o la Corte de La Rioja dice no, que el Estado federal le pague a La Rioja lo que La Rioja le debe. ¿Qué vamos a decir? No, no, no. Vamos a poner nuestros jueces desde el gobierno nacional, nuestra soberanía y vamos a decir, a La Rioja no se le debe nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? La Rioja, en algún sentido, ¿qué hizo ahí? Cuando acepta de mala gana la soberanía, la jurisdicción federal a través de la Constitución, delega, eh, ¿cómo se llamaba? Que decíamos con el CIADI, delega soberanía y jurisprudencia, no. ¿Quién me lo preguntó la vez pasada en clase? Que estuvo bien que me lo preguntó. ¿Vieron cuando me preguntaron qué pasa cuando un caso se resuelve en otro país que no es Argentina? Y si delegamos soberanía y jurisdicción. En ese caso, todas las provincias, cuando se construye la nación federal, delegan jurisdicción en el gobierno federal. Es como que relegan su soberanía y saben que las decisiones que tienen que ver con la provincia de La Rioja, si está involucrado el Poder Judicial, el Estado federal, perdón, la resolución va a estar a cargo de el Estado federal en Buenos Aires y tendrán que poner abogados en Buenos Aires. Es la misma lógica que rige para cuando un inversor extranjero viene a invertir acá y dice, no, a mí quiero que me juzguen con mis leyes, no con las leyes de ustedes. Son las de Nueva York. Entonces vamos a tener que poner abogados en Nueva York, con las leyes de Nueva York en inglés. ¿Se acuerdan cuando les hablé del padecimiento lingüístico? ¿Y por qué nosotros nos tenemos que defender un idioma que no es el nuestro? Porque es así. La justicia la pone el que manda, en el idioma del que manda. Y si te querés defender, te defendés en la lengua del que manda. ¿Me siguieron en todo esto que estoy diciendo? ¿Y de dónde viene esto que se relaciona con las competencias federales? De que estaba explicando que el Consejo de la Magistratura nombra a los jueces federales, no a los jueces de provincia. ¿Ok? Sí, Y, y lo mismo con la persona y con la materia. Hay leyes fundamentales, en cuanto hablamos de las competencias federales, sobre las cuales únicamente tienen competencia los jueces federales. ¿Por qué? Porque hay temas que importan al gobierno en su conjunto
al país en su conjunto y no pueden quedar a cargo de jurisdicciones provinciales porque arruinarían, vamos a poner comillas, las inversiones. Cierro comillas. Por ejemplo, se votó el RIGI, ¿se acuerdan? Eso fue de este gobierno. ¿Sí? ¿Saben lo que es el régimen impositivo para las grandes inversiones? Sí, ¿Ubican? Bueno, no tengo la certeza, pero apuesto eh, este alfiler de gancho contra mi casa que seguramente en la ley debe decir que cualquier problema que tenga que ver con el RIGI va a estar a cargo de la justicia federal y no de las justicias provinciales. ¿Por qué? Porque si no, no hay, comillas, seguridad jurídica, cierro comillas. Tienen que ser jueces controlados por el Poder Judicial Federal que no arruinen la estrategia del país, si no, no viene nadie. Y si no es jurisdicción local, será con jurisdicción extranjera. Porque si no, no hay garantía para los que vienen. ¿De qué? De que no van a tener ningún problema con el negocio que quieren hacer. ¿Me entendieron? sí. No pueden sin... Sí, Sebastián. No, no, de que sí, que sí. No pueden escindir, digamos, la cuestión de la soberanía y la jurisdicción de la política del asunto, o lo político, o los intereses en juego. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la terna, como dijo Ezequiel, de propuesta de jueces federales. Todos los jueces provinciales no los estudiamos aquí. En cada provincia, en cada carrera de facultad, en cada facultad de derecho, en cada provincia, estudian el funcionamiento de la justicia de la provincia y el funcionamiento de la justicia federal. Y nosotros, porque estudiamos en la capital federal, estudiamos únicamente el funcionamiento de la justicia federal y no nos importa del funcionamiento de las justicias provinciales. ¿Por qué? Porque estamos en Buenos Aires. En serio lo digo. ¿Entienden? Entonces, sí, bueno, ¿a qué organismo? Eventualmente podríamos llegar a estudiar el funcionamiento de la justicia de la ciudad en la capital federal. Pero no lo hacemos porque es una justicia que tiene pocas competencias. Y al mismo tiempo no lo hacemos porque, acá viene un grano a la clase, la rompe, porque los jueces de la ciudad son nombrados de la misma forma que los jueces federales. ¿Lo repito de vuelta? Los jueces de la ciudad son nombrados de la misma forma que los jueces federales. ¿Está? ¿Por qué? Porque, ¿saben por qué? Son nombrados de la misma forma por la sencilla razón de que la ciudad de Buenos Aires, como ciudad autónoma, es posterior al funcionamiento de los jueces de la capital federal. Cuando la ciudad se declara autónoma en 1994, ya teníamos desde 1863 nombramientos de jueces federales para la capital federal. ¿Por qué? Porque el poder federal en su conjunto, ejecutivo, legislativo, judicial, nombraba jueces federales para hacer valer la Constitución federal en todo el país, pero al mismo tiempo había problemas de la justicia ordinaria en la capital federal, que estaba superpoblada. ¿Y quién iba a organizar los problemas que se suscitaban, ahora sí, entre particulares propietarios de la capital federal si no había ningún régimen de provincia? Porque a la provincia le habíamos mandado a la capital a La Plata. Entonces, esta ciudad se había quedado sin un funcionamiento propio
como el de cualquier provincia. Entonces, los poderes federales decidieron tener una justicia federal en todo el país para hacer valer la Constitución y un poder judicial de la ciudad que se nombra de la misma forma que los poderes judiciales federales para todo el país, pero que tiene a su cargo los asuntos ordinarios de la ciudad. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Era como que la justicia federal tenía a su cargo jueces de la soberanía, jueces del artículo 31, jueces federales en todas las provincias con funciones específicas que tienen que ver específicamente con no comprometer los negocios de todo el país y jueces para la capital que funcionan como los jueces de provincia en la capital, pero que son nombrados igual que los jueces federales. Entonces, esa es la historia. Ahora, en el año, ¿me siguieron lo que acabo de explicar? En el año 1994 esta ciudad se declara autónoma. Entonces le pone un problema más, una vuelta de tuerca a la situación fáctica. Ya teníamos una justicia funcionando. ¿Y ahora qué hacemos si la ciudad es autónoma? ¿La ciudad es autónoma va a tener a su propia justicia una ciudad autónoma? ¿O en realidad van a seguir funcionando los jueces como querían seguir funcionando hasta ahora? Bueno, hasta ahora la cosa sigue igual. Y los jueces de la ciudad siguen siendo jueces a los que nosotros llamamos nacionales, pero son los jueces de la ciudad de Buenos Aires nombrados por el Congreso Federal. ¿Me siguieron? ¿Quién tendría que nombrar a los jueces de la ciudad de Buenos Aires? Según la lógica de las provincias. Según la lógica de las Consejo de la provincias, Magistratura Sí, de la ciudad. claro, claro. La legislatura de la ciudad, ¿entienden, no? En acuerdo con el jefe o jefa de gobierno. Esa sería la lógica, pero ustedes tienen que responder, no, no es así, y la respuesta es histórica. No hay otra respuesta. Uno podría decir esquemáticamente, bueno, pero si se reformó en el 94 y tiene autonomía, ahora deberían pasar todos a ser jueces de la ciudad. Bueno, ahora deberían un carajo, ese potencial se va a la mierda y la cosa sigue funcionando así desde el año 94 y no cambió. No es que porque la ley viene y dice, ahora esto tiene que ser, debe ser así, entonces es así. No. Eso es como todo el curso y el espíritu del curso que venimos viendo. No es que la ley explica cómo son las cosas. Explica cómo deberían ser en un mundo ideal, que ni siquiera. ¿Ok? Igual supuestamente no se va a cambiar eso y van a poner juzgados de la ciudad de Buenos Aires. Ahora. ¿Eso de dónde lo sacas, Emiliano? Y no sé, lo escuché en el, Está escuché que se va a bien, hacer. entiendo. Esto es lo que pasa. Yo ya estoy grande, pero te lo voy a decir, te va a pasar cuando seas grande. Esto es lo que pasa cuando uno se incorpora al quehacer nacional a un cierto momento. Entonces vos de repente, ¿qué edad tenés ahora? Sí, 21. 21. Vos ahora con tus 21 te incorporás, bien lo digo, ¿eh? Como nos pasó a todos a los 21, y dices, che, me incorporé a la política y empiezo a ver que pasan un montón de cosas. Che, anunciaron que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que va a pasar lo otro, que va a cambiar tal cosa. Bueno, yo lo que te puedo decir es que desde el año 94 que lo están anunciando. Ojo, ojo, esto no significa que no vaya a pasar, pero, y tampoco descreo de la noticia, pero es un camino largo y sinuoso, en la que van y vienen, y la tiran y vuelven, ¿entendés? Entonces, sí, es muy probable que hayas escuchado un anuncio de este estilo y hubo miles de anuncios de este estilo. De hecho, les incorporo un tema más para que sepan cuándo, cuando la ciudad se declara autónoma en 1994 a través de la Constitución,
La propia ciudad se da una propia constitución en el año 1996, que sería la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Que la constitución nacional hablaba de estatuto, pero nosotros en la ciudad lo llamamos constitución, ¿sí? Y automáticamente nace una ley que se llama la ley Cafiero, porque estaba propuesta por el antiguo dirigente, que era para garantizar todo el acervo y el interés del gobierno federal en la ciudad de Buenos Aires, sus edificios, su policía federal, ¿sí? Y esa ley Cafiero sigue vigente y es una tensión constante con la constitución de la ciudad. Un gran problema lo tuvimos, por ejemplo, históricamente con la policía federal. Vieron que tenemos policía de la ciudad y policía federal y un día se fusionaron, no sé si escucharon o sabían. No, En ¿sabían? 2017 puede ser, Puede ser. con la reta. Sí, yo creo que sí, yo te iba a decir con Macri, pero Macri y Larreta es lo mismo. Y Sí, ahí lo que La ocurrió es policía esto. metropolitana. Claro, nosotros teníamos una policía federal que estaba en la ciudad, que estaba organizada esa policía federal por el gobierno federal. Entonces, como no había traspaso, el gobierno local crea una policía de la ciudad en paralelo a la policía federal. Y convivieron durante un tiempo hasta que después el gobierno federal a cargo de Macri decide fusionar con el de la ciudad y que toda la policía federal está a cargo de la policía de la ciudad. Durante un tiempo tuvieron estatutos diferentes y después volvieron a fusionarse. Y ese fue un caso muy conflictivo que duró muchos años, pero así lograron hacer el traspaso. O sea, la táctica de Macri y Larreta fue muy buena. ¿Cuál fue? Crear una policía paralela, crear un poder paralelo, ¿sí? Que le rivalizara, no intentarle cambiar el estatuto a la que ya existía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si quisiera, ¿me están escuchando? ¿Me llega bien la señal? sí. Sí, 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 perfecto. Bien, si quisiera la ciudad tener sus propios jueces y sus propias competencias, debería empezar a hacerlo sin pedir permiso. Un caso, no, no, que no, 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 mentira, mentira, no quiero decirlo, hacerlo sin pedir permiso. Lo hace sin pedir permiso, empieza a acumular competencia y jurisdicción y en un buen día alguien dice, che, tenemos que resolver este problema, fusionemos. Y entonces el traspaso se haría lentamente sin que nos diéramos cuenta. ¿Viste cómo van pasando las cosas y sin que te des cuenta, de repente estás como el sapo que se está quemando en la olla, pero como el agua iba calentándose a poquito, no se dio cuenta que lo estaban hirviendo y que la comida era él y estaba cómodo en la situación. Es un poco parecido a lo que dijimos de Mitre, cuando empieza a ejercer las funciones de presidente en lugar de gobernador de la provincia de Buenos Aires y sin darse cuenta, entre comillas, cayó en la trampa. Es la misma lógica. Hubo un fallo que tal vez escucharon sentir, que es el fallo Levinas. ¿Escucharon sentir? ¿O para nada? Sí, escuché el fallo de Levinas. ¿En- ¿Entienden lo que es ese fallo? Se relaciona con esto mismo. Era por la autonomía de Buenos Aires, otra ciudad. Es un fallo que declara que para muchas causas que se suscitan, escuchen lo que voy a decir ahora, en la justicia federal de la capital, que son como los jueces de provincia que les conté, que tengan como última instancia no a la Corte Suprema, sino al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Es un fallo que puso a resolver todos los casos de la justicia federal de la capital, que son juicios ordinarios, como última instancia al Superior Tribunal de Justicia y no a la Corte. Entonces, de alguna manera puso a todos los jueces federales de la capital bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia, que es nombrado por el jefe de gobierno junto con la legislatura. ¿Comprenden esta lógica? Y es un juego de pinzas así
que tiene que ver con esto, de ir quitándole de a poco el poder a los jueces federales de la capital para pasarlos a ser jueces que estén subordinados a la justicia de Buenos Aires. Es como una especie de, no trampa, pero estrategia, si quieren, o táctica en función de una estrategia mayor que es subordinar a los jueces de la capital a un poder de la ciudad, que sea soberana. No ¿Sí? había pasado hace poco un tema con una causa de Macri que también se suscitó todo un debate porque pasaban a la justicia de la ciudad. Creo que era la causa del correo. Es esa. O sea, el Ahí va. fallo Levinas es un fallo que dicta la Corte Suprema de la Nación. Y el fallo Levinas no es sobre la causa Correo. Pero la Corte siempre hace lo mismo. Toma una decisión 3 semanas antes, un mes antes, para anticipar y para rodear de legitimidad la decisión posterior. El fallo Levinas no tenía nada que ver con el correo, pero la situación era parecida en el sentido de que puso una causa federal a ser juzgada por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Era sobre un artista, siempre que menciono lo del museo que tenemos enfrente, hoy no estamos, que es León Ferrari. Está la obra de León Ferrari en el museo, si quieren ir a verla, es muy buena. Es el avión con Cristo invadiendo y se llama Civilización y Barbarie, creo, ¿no? Y bueno, el Levinas es un tipo que se quedó con las obras de León Ferrari, que está en el museo de enfrente. Pero no quiero entrar en el detalle de la causa, sí decirles que con la misma lógica de resolución de ese caso, Macri esperaba que la causa Correos, o pretendía que la causa del Correo, que tenía que ser juzgada por la Corte, quedara en la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que era de alguna manera, no sé si controlado, porque no tengo los datos para firmarlo yo personalmente, pero sí conformado por jueces que habían sido nombrados por la misma gestión de la ciudad, con los cuales tal vez Macri tenía alguna simpatía o acercamiento que le hacía pensar que iban a fallar de acuerdo a como él lo necesitaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, más allá del hecho puntual que tiene que ver con esa causa específica y que uno podría decir, no, hizo todo esto para zafar de la causa Correo, ok, ok, pero en realidad de trasfondo está toda esta situación que es histórica, que es el traslado, como me dijo Emiliano que escuchó una noticia, de la justicia federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hasta ahí está? ¿Entendieron toda esta elipsis que estamos haciendo? Está todo relacionado. Bien, el Consejo de la Magistratura, entonces vuelvo, tiene a su cargo el nombramiento de los jueces federales, tanto de todo el conjunto del país como así también de la capital federal. Ahora, no es la misma función la de los jueces de la Ciudad de Buenos Aires, los llamamos jueces nacionales a esos jueces, nombrados por el Congreso, pero que tienen a su cargo las competencias ordinarias de la ciudad. No es la misma función la de los jueces ordinarios nombrados por el Congreso en la capital, para la capital federal o la ciudad, que los jueces federales en las provincias. ¿Está? Los jueces federales en las provincias tienen una función y los jueces de la capital federal, nombrados por el Congreso Nacional, tienen la función parecida a los jueces de provincia. Pero todos estos son nombrados por el Consejo de la Magistratura. Los que no son nombrados por el Consejo de la Magistratura son los jueces de provincia que tienen a su cargo la resolución de los conflictos derivados de las leyes de fondo. ¿Y se acuerdan cuando la vez pasada dijimos que el artículo 75, inciso 12, dice que el Congreso Nacional dicta los códigos o las leyes de fondo? Y dijimos código civil, comercial, laboral, de minería, en códigos unificados o separados, sin alterar las jurisdicciones, dice el artículo, de manera tal que los casos sean juzgados por la justicia federal o provincial según
donde recayera el tema. Y ahí lo que está diciendo es, ese artículo 75, inciso 12, las leyes son las mismas para todo el país, pero la resolución de los conflictos está a cargo de los jueces de provincia si las cosas o los hechos ocurren en provincia. ¿Ok? Y específicamente van a intervenir los jueces federales en función de la materia, persona y lugar, que es esto que estuvieron viendo con Ari. Si es un juez, un ministro plenipotenciario, si el Estado es parte, si la cosa ocurre, el hecho ocurre, el conflicto ocurre en un territorio federal, cielo, mar, un río, ¿sí? O un territorio federal, como era Tierra del Fuego o todo el sur de la Argentina hasta cierta época, por ejemplo, hasta la última provincia que se creó, que es Tierra del Fuego, o la misma capital federal, que era territorio federal. ¿Comprendieron? Sí. Ok. ¿Y qué más hace el Consejo de la Magistratura además de seleccionar las ternas vinculantes de propuestas de jueces para que el Congreso, para que el presidente elija uno con acuerdo del Senado? Perdón, ahí lo dije. ¿Qué más hace aparte de eso el Consejo de la Magistratura? Inicia el proceso de remoción, si, si ¿Sí? corresponde. ¿Dónde están estas cosas que está nombrando Ezequiel y que me nombraron también Sebastián y otra chica que no sé dónde está? Está todo en el artículo 14 de la Constitución. Perdón, 114. 114. El 14 es el de los derechos, las libertades. Sí, sí, por supuesto. Y el 114 se incorporó en la reforma de 1994. ¿Eso está claro? O sea, Sí. hasta 1994 no existía el artículo 114. ¿Ok? No existía. No existía. Eso significa que todas las funciones que están a cargo del Consejo estaban a cargo tanto del Poder Ejecutivo como de la Corte Suprema. Y el Consejo, vamos a ponerlo en potencial, vendría a reemplazar al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema en las funciones que cada uno realizaba respecto del Poder Judicial Federal. Y lo puse en potencial a propósito. Estos días estuve estudiando con mi hija las clases de lengua, los tiempos y los modos verbales, ¿vieron? Yo no sé si ustedes estudiaron los modos verbales, pero bueno, ¿conocen los modos verbales? Pasado, futuro y presente. Esos son los tiempos. Esos son los tiempos. Genéricamente pasado, futuro y presente. Pero los modos no son los tiempos. Indicativo y subjuntivo. Exactamente. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Imperativo es el modo de los americanos, ¿vieron? Porque es el de las órdenes. O sea, Trump habla en imperativo. O también es el modo de los ricos, solo dan órdenes. O es el modo de los que no son pobres, vamos a decir. ¿Entienden, no? Sí. Haz esto, anda para allá. Es el imperativo. Después tenemos el indicativo que explica lo que pasa. Ese es el modo en el que nosotros damos las clases. Lo damos en modo indicativo nosotros en nuestro curso. ¿Por qué? Porque explicamos lo que pasa. Ahora, el modo subjuntivo es el modo de lo que nunca pasó. Es el modo de lo irreal, el modo de fantasía, el modo Disney, el modo subjuntivo. ¿Sí? El potencial está dentro del modo subjuntivo. Es lo que nunca pasó. Y no sabemos si va a pasar. También tiene
pasado, presente y futuro, el modo subjuntivo. Y nosotros hemos arruinado el potencial estos últimos 5 o 10 años, les diría, porque muchos hablan mal en potencial. Por ejemplo, irónicamente, un no estaría funcionando, pero no está funcionando, porque no estaría, ¿sí? Es algo de la irrealidad. El modo potencial, el modo subjuntivo potencial es algo que no pasó. Entonces, cuando digo que el Consejo de la Magistratura vendría en potencial a reemplazar, estoy diciendo bien. Si yo digo el Consejo de la Magistratura vino a reemplazar las funciones del Ejecutivo y la Corte Suprema, yo estaría hablando en indicativo y estaría faltándole la verdad a la clase. Porque todas las cosas que venía o tenía por misión el Consejo de la Magistratura no fueron automáticamente eh, hechas realidad. No empezó a funcionar el Consejo de la Magistratura tal cual lo estipulaba la Constitución, ¿sí? Porque las funciones que venían ejerciendo el Ejecutivo y la Corte lo siguieron haciendo. Entonces, para pasar del potencial al indicativo, para pasar de modo subjuntivo al indicativo, es una lucha. Vamos ya más de 30 años. El año pasado se cumplieron 30 años de la reforma de 1994. ¿Ok? Bueno, entre esas funciones están todas enumeradas en el artículo 114 después del párrafo principal. Vieron que hay un párrafo principal que es el de la definición que me dio una compañera, no sé quién, que me dijo, bueno, es un órgano compuesto por muchos actores. Ok, Profe, sí. ¿cómo se, o sea, cómo se eligen los miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Es- ¿Los elige el mismo consejo? ¿Es por elección, algún tipo de elección popular o concurso? Ahora voy, ahora voy. Ok, Te ahí porque ese asterisco de tu pregunta, bueno, abre la clase a otro tema que ahora voy. Primero termino con una de las funciones y después hablamos de cómo se eligen. Una función, las ternas. Y después Ezequiel ahí me dijo, bueno, la otra función es la de la apertura de la acusación de los jueces. Es importante, pero si me permiten, me parece que, de acuerdo a mi filosofía, esto no es una verdad revelada, la función tal vez más importante o la que más problemas genera no es tanto la de las ternas, ni tampoco la de la acusación de los jueces, ¿sí? Sino la que más le importa a la Corte y la que les expliqué que es por la cual todo funciona o deja de funcionar o por la que nos peleamos. El botín, ¿sí? Ese, en el mundo capitalista, esa es la raíz, digamos, de donde cual tenemos que empezar a pensar por qué hay tanto problema con el Consejo. E incluso, como dijo o la pregunta de Laura, que no la estoy respondiendo, de cómo se eligen a los miembros, está relacionada con esta función. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa, más allá de que ustedes se acuerden y tengan que repetir para el examen, y ahora voy a repetir lo que ustedes tienen que decir en el examen. Lo voy a poner entre paréntesis, pero es lo que tienen que repetir. Los jueces inferiores son federales, jueces inferiores federales, son designados, ese es el verbo correcto, por el Poder Ejecutivo, en acuerdo con 2/3 de los senadores, de acuerdo a las ternas vinculantes que el Consejo de la Magistratura propone a través de la organización de los concursos. Eso es lo que repiten.
la mayor parte de los cargos de jueces están vacantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se nombran jueces porque no hay ningún tipo de acuerdo. ¿Ok? Pero esto no es lo que suscita mayores problemas. De hecho, es más ganancia para el propio Poder Judicial el no nombramiento de jueces que el nombramiento. Porque si no se nombran jueces, los jueces son autonombrados por la propia estructura del Poder Judicial, ¿sí? Que crece en su burocracia, en su técnica y en su forma de gobierno, independientemente de lo que digan las autoridades políticas que tiene que hacer. Así que preferiría incluso el Poder Judicial que el Ejecutivo no nombra a nadie que venga de afuera. No toques a la familia judicial. Nosotros nos arreglamos solos y tenemos nuestras propias lógicas internas para crecer dentro de la estructura. ¿Ok? Y cuando un juez que está en un juzgado se transforma en un juez subrogante en el juzgado de al lado, es un juez que tiene la posibilidad de poner a su secretario y que todos asciendan en la estructura y ganen mejores sueldos y tengan a ese juez como el que les provee de ese cargo y respecto al cual tienen ascendencia y cumplen órdenes. Entonces, esos jueces se van empoderando a partir de tener más gente a su cargo en juzgados que van subrogando. Jueces que se van, jueces subrogantes que asumen las funciones al lado, y entonces toda una estructura que depende de una única persona. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es que el juez se pone a leer más causas, eso no pasa. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, tienen la Constitución. Es en el de Sí. administrar los recursos y ejecutar el presupuesto. Lo Exactamente. leo entero porque si no me queda la mitad. Exactamente. Ahí está todo el problema del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la forma de nombramiento que preguntó Laura y me tarda toda la clase explicar y podemos tener 1500 debates sobre cuál es la mejor forma de nombramiento de los miembros del Consejo y quiénes deberían ser y piripipí. Todo eso es porque hay una masa de recursos que el presupuesto asigna al Poder Judicial y alguien tiene que tener la tarjeta de débito o el alia o la clave y el token, ¿sí? Para entrar a la cuenta y toquetear y transferir y disponer de esos fondos con reglamentaciones, con auditorías, con todo el chingui chingui. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y es como dijo bien Sebastián, tres, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que le asigne a la Administración de Justicia. O sea, hay un presupuesto para las cámaras, surge el presupuesto nacional de la parte que le corresponde al Poder Judicial, perdón, al gobierno federal. Vieron que hablamos de la coparticipación, ¿se acuerdan? Y hablamos de que los recursos de las retenciones no se coparticipan. Bueno, pero toda esa masa de guita es un presupuesto. Vamos a recaudar tanto por esto, tanto por aquello, tanto por lo otro. Vamos a distribuir las partidas. Un cacho le corresponde a la UBA, un cacho le corresponde a las cámaras del Congreso, un cacho al Poder Judicial, un cacho al Ministerio Público coparticipación, lo que va para las provincias y el resto va para el gobierno nacional. ¿Sí? Y cuando teníamos ley de presupuesto, esto fue hasta hace 2 años, ahora ya no tenemos más leyes de presupuesto, ¿sí? Pero hasta hace 2 años siempre teníamos leyes de presupuesto, ¿correcto? Entonces, teníamos leyes de presupuesto y sabía cada uno de los órganos que componían el Poder Judicial Federal que una parte les correspondía. Y entonces eso era una seguridad jurídica que no se quebraba hasta que se quebró en el 2023. El último presupuesto aprobado es del 22. La única vez que había pasado esto, que yo tenga memoria, había sido en el 2010, una sola vez, de que el Congreso no aprobó un presupuesto. Entonces, apenas
se crea el Consejo de la Magistratura. Este inciso 3 pone todo patas para arriba. ¿Por qué? Porque la Corte, que hasta ese momento ejecutaba el presupuesto, disponía del presupuesto del Poder Judicial Federal de todo el país, se da cuenta que tiene que compartirlo con quién, con el nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura. Entonces es como que le robaron, le quitaron una facultad que era fundamental, porque eso era lo que le permitía tener lo que la Corte llama la superintendencia de los jueces, el control de todo lo que dicen todos los jueces en todo el país estaba bajo la órbita de la Corte Suprema, que tenía una especie de, era el empleador, si quieren, de todos los jueces y tenía el azote, que es la guita. ¿Sí? El poder, el Consejo de la Magistratura redistribuye las funciones. Dice, bueno, el Consejo de la Magistratura ahora es el que va a ejecutar el presupuesto. Ya no va a la Corte. Y además, la Corte ya no va a ser la que tenga que juzgar a los jueces inferiores si hacen algo que no les gusta. Va a ser el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. ¿Entienden? Entonces como que le sacaron todas las armas a la Corte. Entonces la Corte dijo, no, esto así de ninguna manera. ¿Hasta ahí está lo que estoy explicando? Y ahí empieza esperen que voy a cerrar la puerta. Denme un segundo. Y ahí empieza todo el derrotero de leyes que regulan y el consejo y organizan el Consejo de la Magistratura. Ahí. ¿Por qué? Porque eh, de la composición del Consejo resulta cómo van a ser administrados esos fondos. Y como no podemos hacer todo un recorrido, vamos a hacerlo mínimamente. Sepamos que desde el 94, en 30 años, tuvimos una, dos, tres leyes, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Perdón. Ah, tres leyes que regularon el Consejo, ¿sí? Todas conflictivas. La Corte intervino en varias oportunidades y tomó este tema como un tema de Estado más importante que un golpe, que una intervención, que un pacto con el FMI, o sea, para la Corte, el Consejo de la Magistratura es el tema, ¿sí? El tema. Y se ha expedido muchísimas veces y ha sido este tema motivo de conflicto eterno y todavía no tiene resolución. ¿Está? Y no tanto por el hecho de los nombramientos, como ya les decía, que no hay hace un montón de tiempo, sino por los recursos, que es la función número 3 de la que establece la Constitución. Bien, las leyes son, la primera ley del Consejo, la ley 24.937. No sé si TEA en el manual llega hasta esto. ¿Ustedes qué tienen en el manual en el capítulo 6? Sí, 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 están las leyes y los años. Pero bueno, en la parte final del capítulo de TEA, ¿qué ley dice que es la ley actual? ¿Cuál es? Si tienen que ir al capítulo. Creo que es la original con las modificaciones que se hizo, más lo que la Corte dictaminó en el fallo. O sea, llega hasta el 2022. Acá que estoy buscando la ley. Lo digo como yo podía buscarlo, pero lo digo como ejercicio para que ustedes también se orienten en el texto y entiendan que esto va y viene. Está bueno como ejercicio.
¿Cuál es la pregunta en sí, profe? Si hasta dónde llega históricamente el capítulo 6 que tenían para leer sobre el Consejo de la Magistratura en el libro de Tea. O sea, llegan al final hasta dónde llegó. Si no entiendo mal, a ver, ¿puede ser 2015 el 27145? Esa, esa no la tengo. Sí, puede ser. Dice que estableció un nuevo sistema de designación por parte del Consejo de la Magistratura. Ah, ¿Cuál es la bueno, ley que vos me de los mencionás? jueces subrogantes, dice, no sé Ah, si. no, claro, no, 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 eso no. No, Jueces subrogantes es cómo que como no hay acuerdos, ¿qué hacemos con los jueces cómo controlamos a los jueces subrogantes, que son los jueces que reemplazan a los jueces no nombrados? ok. Dice, Sí, a modo de conclusión, ¿te parece bien que lo lea, profe? Es un por poquito. supuesto. Dice, a modo de conclusión, para terminar, no podemos dejar de reiterar la importancia de que se lean y estudien estos temas y los fallos Rizzo y Uriarte, repasando las cuestiones generales y los problemas que trae aparejado el control de constitucionalidad que estudiamos en el capítulo 2. Mm, Y agrega problemáticas allí abordadas, la mm. advertencia del juez Zaffaroni en el caso Rizzo, que resulta perfectamente aplicable al fallo Uriarte. Eso es lo último y habla del artículo 2, primer párrafo de la ley 26376, 376. 26376, ¿cuál es esa 26376? la que en teoría es la que modifica la 24 originaria. ¿Busco? Yo la tenía como 26711. La verdad, ¿cuántas leyes? Perdón, como la 26080 la tenía. Exactamente. Pero si quieren, comparto, miren. ¿Están viendo ahí mi chat? Sí. Ley, ¿cuál me dijiste? ¿Cuál? La primera que dije fue la 26, ya te digo, La 26080 yo la tengo, la última que 20. 26376. No, es jueces subrogantes. Acá dice, procedimiento para la resignación de los jueces subrogantes. Bueno, oigan, la primera ley del Consejo es la... No, ¿no es la 26855? Bueno, esa es la del caso Rizzo. Bueno, oigan, ya está. Con lo que me dijeron está bien. Yo se los digo. Anoten, ¿sí? Primer ley 24937. Si quieren, además de anotar, mientras yo hablo, alguien me va apuntando, no a mí. Pueden ir buscando, sí, Carlos, sí. Pueden ir buscando en paralelo y me pueden como ir corrigiendo si quieren o acotando lo que yo digo, ¿entienden? Que no me molesta para nada. Está la 24937. Para mí es del año 1997, pero lo pueden buscar y me lo dicen. Sí, sí, del 97. Bien, esa es la primera ley del Consejo de la Magistratura. Por una hipérbole de las vueltas de la vida, esa ley, que es la primera ley, la ley original, es la actual ley y es la original, pero al mismo tiempo es la actual. ¿Escucharon? Es gracioso porque miren lo que les voy a decir. Yo tengo un, miren, ¿ven esto que está acá? Un cuadernillo de la época, miren qué divertido, de cuando yo daba clases y había, no sé, era la época que había que ir a la fotocopiadora. Entonces el señor me armó, de la fotocopiadora, me armó unos especies de cuadernillos que yo tenía para dar clases, y este era el del Poder Judicial, que era el módulo 3. Yo tengo guardado todavía. Estaba bueno porque me lo hacía tipo libre. Y lo dejé de usar porque se fue actualizando todo. Y en este módulo del Poder Judicial del año viejo, del año 2000, no sé, del año 2004 creo que es, tiene 20 años, tenía la ley
24937. Y bueno, después hubieron leyes que lo fueron modificando, así que yo como dejé de usarlo. Pero por esas hipérboles de la huida, volvimos a la ley original. Entonces el camino es divertido. Tuvimos la ley 24937. Después pasamos a la ley 26080 y después pasamos a la ley 26854 u 855. Creo que 855, pero Sí, 55, profe. 55, pues sí, la tenía mal acá en la Constitución. Me pareció. La ley 26855 no tuvo vigencia, pero es importante porque sobre su pronunciamiento pasaron cosas. Si yo tengo que dibujarla, la secuencia sería la siguiente, miren, vamos a hacerlo. Tomémonos un segundo, esperen, ¿eh? Espérenme que voy a hacer una especie de pizarrón. Menciona otra que no sé si la dijiste que es la 24939. No, sí, no la mencioné porque es una pequeña reforma que no cambia en la sustancia. La 24937 es muy cerca de la fecha Ahí va. y es una pequeña. Y después hay otra que es la 25669, es una reforma intermedia, pero que no cambia la sustancia, digamos. Espérenme. ¿Ven ahí en blanco? Sí, Si yo tengo que poner en una línea histórica, que es azul, y nosotros acá tenemos la 26080. No, 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 no. la Ay, 24, qué 9, pelotudo. Sí, 37. sí. Acá es la 24 9. Estoy dibujando con el mouse. Así háganlo ustedes sus apuntes, ¿sí? Es divertido este momento porque me ven dibujar. ¿Me están siguiendo? Sí. Acá arranca. Tenemos una reforma acá. Cambia algo. Acá tenemos otra reforma. Cambia algo de vuelta, ¿correcto? Acá, en el 2013, se expresa la Corte y dice, volvamos acá. ¿Ok? En el 2013 vuelve acá. O sea que en el 2013 vuelve a regir la 26080, pero desde el 2000 sigue rigiendo. En el 2022, ay, me equivoqué. En el 2022, la Corte que dijo que en el 2013 que había que volver a la 26080, en el 2022 dice que la 26080 es, escuchen, inconstitucional. Entonces, en el 2022, la Corte vuelve a la 24. Es un desastre esto, ¿eh? En el 2022, la Corte vuelve a la 24937, que es la vigente desde el 2022. ¿Entienden?
¿El cuadro que acabo de hacer? ¿Se entendió? Lo dejo ahí, dejo de compartir. Ustedes tenganlo Sí, presente. ¿Lo anotaron? sí, Nadie, ni siquiera Volver al Futuro fue tan complicado como lo que hizo la corte, ¿no es cierto? Porque en la película era más fácil, era vuelvo acá para recomponer todo. No, esto es un quilombo. Este es para una buena película, ¿no? Consejo de la magistratura, Back to the Future. Yo tengo anotado, profe, que dice, la Corte por mayoría le exigió al Congreso que dictara una nueva ley que respete el principio eh, de equilibrio Ajá, en un plazo de 120 días corridos. En caso de que así no lo hicieran, volvería a corresponder la integración que dispuso la primera ley del Consejo de la Magistratura. ajá. Entonces, ¿el Congreso se expidió o no se expidió en los 120 días y volvimos directamente a la ley? No, claramente que eh, si yo te tengo que responder, te voy a responder como vos me lo estás preguntando para no marearte. Después yo no lo diría así, ¿eh? Pero te lo voy a Ok, decir a vos para que vos entiendas porque está bien la formulación que me haces. Y te respondo, el Congreso no se expidió. ok. Bien. Ahora, todos los eufemismos y los artilugios jurídicos que los jueces de la Corte vuelcan en sus fallos son todos eufemismos y tecnicismos para negar lo que están haciendo o para ocultar o para no ponerle palabras que a ustedes les permitan comprender qué está pasando. Decir el Congreso hace esto o el Congreso hace aquello, a mí jamás me lo van a escuchar decir. Porque no es que el Congreso es una persona y se mueve en bloque. ¿Entienden? Ok. No existe eso. No existe. Em, lo mismo con los argumentos de el equilibrio del que me mencionabas, del equilibrio político y todo eso. Bueno, como no entienden nada, yo ahora vamos a tratar de explicar un poco más. Lo de los números lo tienen, ¿correcto? Esta es la pregunta que hizo Laura, ¿eh? Lo que pasa es que es un quilombo. Bien. La Constitución estableció, los miembros, los de la Convención Constituyente, dijeron en el 94, en la reforma del Consejo de la Magistratura, cosa que a los jueces no les gustó nada, que iba a haber un órgano que iba a estar por encima de ellos y que iba a administrar los recursos y que iba a hacer el control de los jueces y la conducta de los jueces. Y que entonces le quitaba a la Corte las funciones y la dejaba en sus funciones como una especie de tribunal constitucional, si quieren, que falle, pero que no administre los recursos, ni pague los sueldos, ni contrate empleados, ni haga las paritarias, y al mismo tiempo este, que no sancione jueces inferiores. La Corte. A la Corte no le gustó nada. ¿Qué dijeron los constituyentes? Dijeron que iba a haber un consejo que iba a estar compuesto por jueces, por abogados, por científicos y por miembros del Poder Legislativo, que es lo que nosotros llamamos políticos. Siempre la confusión, ¿no? Porque ya les expliqué, todos hacen política, pero algunos hacen política propiamente dicha con el título senador, diputado, y otros hacen política con otros nombres. Los abogados, los jueces, los científicos. Pero no crean que los abogados, los jueces y los científicos no hacen actividad política o política partidaria o no tienen convicciones o quieren trepar o zaraza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Solo que lo hacen escudados en otras funciones. Bien. La ley 24.937 dijo que los miembros tenían que ser 20. ¿Ok?
Eh, bueno, em, ¿cómo fue que se... me están siguiendo hasta acá? Perdón, que me distraje. ¿Cómo fue el que se logró sancionar esta primer ley 24.937? ¿Y por qué esta ley está vigente hoy? Tiene una única respuesta. La voy a decir ahora. Siempre lo mismo, el corazón. ¿Cuál es el corazón? The money, ¿correcto? Show me the money. Sí. Bien. ¿Por qué esta ley está vigente y por qué esta fue la primera ley? Bueno, por la sencilla razón que no está explicitada en ningún fallo y se la pasan con eufemismos de composiciones y pelotudeces. Y la única y exclusiva razón es que el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura y por lo tanto dispone de los fondos. Más claro imposible. ¿Me entendieron? Y ese es el leitmotiv. Esa es la razón principal. ¿Ok? Entonces, ustedes van a decir, ¿cómo se compone el Consejo? Ok. ¿Cómo se compone el Consejo? 8 legisladores, 4 diputados, 4 senadores. O sea, sepan esto. Les agradezco a los valientes que siguen con las cámaras porque cada vez tengo menos gente. Yo no sé si la clase es muy mala o están cansados, pero No, bueno, fui a poner la pava, ya está vuelvo. bien, está bien, está bien. Ustedes anotaron lo que yo acabo de decir, ¿no? Ustedes después van a repetir en el examen. ¿Qué van a repetir en el examen? Pregunta, ¿cómo se nombran los jueces? ¿Qué van a repetir? Federales inferiores. Primero hagan la distinción primero. ¿No saben? Con el Consejo de la Magistratura. No, pero lo tenés que desarrollar más. Si decís todo eso está mal, ¿eh? Los elige el presidente en base a las ternas que le presenta el Consejo de la Magistratura. Los designa. Ah, ok. Porque elige, ¿sabes por qué hago énfasis en el verbo Tiziano? Por el tema de que elegir es el pueblo, entonces como Mm, en la votación, esa sería la lógica, ¿eh? No por otro sí. motivo. Entonces decimos designa para que se entienda que en realidad ni los eligió ni los votó, digamos. Los designó respecto de la terna que organizó. Esto ya no se lo doy repetir, lo tienen que repetir en el examen. Por favor. Lo de la terna, yo hasta no lo voy a volver a decir. Lo dije antes, vean la repetición de la clase como se las deja a disposición. Bien. Ustedes repiten esto y después repiten la composición. Pero ustedes no se olvidan que más allá de conocer la estructura y la composición, todo tiene sus bemoles y todo tiene un porqué. Y yo en la clase estoy explicando los porqués que no están en los argumentos del fallo, que no sé si aparecieron o no en el capítulo de TEA, pero que son la clave de por qué las cosas pasan o dejan de pasar. Para mí, por lo menos. ¿Sí? Entonces, em, la composición originaria, que es otra vez la composición actual, después de todo el recorrido que tuvimos que les mostré en ese gráfico, es que hay 8 legisladores, sí, 4 diputados y 4 senadores. Si alguien tiene un cuadro y me lo quiere poner o decir, me hace un favor mientras yo doy la clase. Ponen un cuadro y sale. 2 diputados por el bloque mayoritario, uno por la minoría que le sigue y otro por la segunda minoría.
Lo mismo con los senadores, 4 y 4. Estos son los órganos, los cargos políticos resultantes de la elección general. ¿Ok? 4 representantes de la matrícula federal, 4 abogados, que se eligen en las elecciones que hacen los colegios de abogados. ¿Ok? Un representante del Poder Ejecutivo, lo designa el Poder Ejecutivo. Un repres- Dos representantes del ámbito académico, dos científicos, que según la ley creo que eran titulares de derecho de alguna de las facultades nacionales. Pero me gustaría que más que anotar lo que yo estoy diciendo, lo buscaran en algún cuadro en Google y corroboren lo que les estoy diciendo y que no esté pifiando. ¿Sí? Sí, profe, sí, es así. ¿Es Es así, así? profe, es así, Está bien. tranquilo. No, no, porque tenía miedo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les digo esto? Porque estoy leyendo la ley 26080 en este momento mientras les hablo. No estoy leyendo la 24937. Estoy leyendo la 26080, que es la que le siguió. Y al lado de la 26080, no ven nada, no importa. Al lado de esa, yo tenía anotado cómo era antes. Y estoy leyendo cómo era antes para decir cómo es ahora. ¿Entienden el juego que estoy haciendo? Porque yo en mis clases explicaba la ley 26080 y nunca pensé que íbamos a volver a la 24937. Me acuerdo. Bueno, pará, no quiero marearnos. Yo tengo, si querés, un cuadro que hice el año pasado. Sí, mandalo al grupo. Sí, Sí, igual en el capítulo de TEA, en la página 410 está el cuadrito con Bien, todas. bien. mando ese con- entonces, más fácil. Dale. Si después ponen en chequeado.com Consejo de la Magistratura, también le sale toda la historieta que estoy explicando. ¿Ok? La diferencia es que cuando la vuelvan a leer, si la leen con todo este background de la clase. Si no es como que la leen muy sin sustancia, ¿entienden? ¿Qué hizo en el año 2006 la reforma? Ah, ¿y puse 2006? ¿Saben que me equivoqué? Ah, no me equivoqué. 2006. ¿Qué hizo en el año 2006 la reforma del Consejo de la Magistratura? Era en el gobierno de Cristina Kirchner. No, de Néstor Kirchner. Año 2006. Reforma 26080. ¿Qué hace? Reduce el número. Ustedes tengan ese cuadrito que yo les dibujé, ahí. Reduce el número de miembros de 20. Ay, perdón, no les dije. Lo que principal, de los miembros, y no les dije la cantidad de jueces. Eh, 4 jueces, perdón. 4 jueces, 8 legisladores, 2 científicos, un representante del Poder Ejecutivo. Y de los jueces, el presidente eh, de la Corte era el presidente del Consejo. Me olvidé que era fundamental. ¿Por qué lo estoy diciendo ahora? Porque esa fue la llave que permitió la sanción de la ley. Que el presidente de la Corte fuera el presidente del Consejo. Es un poco parecida a la lógica de Mitre. ¿Cómo Mitre iba a asumir la presidencia de la nación? Siendo él. La trampa, ¿cuál fue? Tal vez, en caso de Mitre, el caso era que Mitre dejó de ser gobernador y pasó a gobernar la provincia a través de las leyes de la nación, y una vez las leyes creadas, vinieron otros miembros a gobernar esa nación y consecuentemente a gobernar la provincia. En este caso no sería lo mismo porque el presidente de la Corte siempre es el presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces la clave es, si yo soy presidente de la Corte, sigo disponiendo de los fondos como fue hasta ahora desde 1863 en adelante. ¿Ok? ¿Qué hace la ley 26080? La ley 26080
reduce el número de miembros de 20 a 13. Los reduce a todos proporcionalmente, pero, pero le quita la presidencia del Consejo al presidente de la Corte. ¿Eso qué fue? La guerra con el Poder Judicial. Y ustedes ahí pueden advertir que esa ley y esa medida tenía por objetivo plantearle una guerra a lo que nosotros llamamos la familia judicial. Entonces no iba a ser fácil. ¿Por qué la justicia se iba a ensañar tanto con ese gobierno? Porque se le metió con algo fundamental, la caja. No es gratis. Esa pelea no fue gratis. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Se redujeron los números de los miembros, ustedes lo van a leer, bueno, a 3 jueces, 6 legisladores. También se peleó con las minorías parlamentarias el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque le sacó un miembro del Consejo a las segundas minorías. Entonces había partidos que dejaron de participar del Consejo. Este, redujo también el número de científicos, redujo el número de abogados, digamos, se metió con todos, se peleó con los abogados, se peleó con los jueces, se peleó con los legisladores. Claro, porque al reducir el número, pudo de alguna manera el kirchnerismo controlar el Consejo de la Magistratura a través del cual controlaba, entre comillas, los recursos del Poder Judicial y al mismo tiempo las designaciones de las ternas. Entonces se acusó al kirchnerismo de qué? De, claro, usurpar, si quieren, el Poder Judicial a partir de esta lógica. ¿Sí? Siempre la pelea por el botín de fondo. Tal vez, yo digo como estrategia, hoy, con el diario del lunes, por supuesto, para hacer que la ley tuviese vigencia, debería haber seguido dejando al presidente de la Corte como presidente del Consejo. Entonces no se peleaba con todos a la vez. Digo, una idea. Ok. Bien. Eh, en el año 2013, atención con el 13 confunde. 13 eran los números de miembros en la ley 26080 del 2006. Y en el año 2013, ahora es el año 2013, se sanciona una nueva ley del Consejo de la Magistratura, 26855. ¿Y qué hace? El mismo gobierno que 7 años antes había reformado la ley y había reducido el número de 20 a 13, ahora lo lleva de 13 a 19. ¿Escucharon? Pero con la salvedad de que cambia la forma en la que los miembros son designados. ¿Por qué? Porque en lugar de que los miembros sean designados cada estamento los suyos, los abogados eligen a los abogados, los jueces a los jueces, los científicos a los científicos y los miembros resultantes de la elección general, diputados, senadores, entre ellos mismos, y el Ejecutivo nombra al suyo, en lugar de eso, la ley 26855 dispone que todos los miembros del Consejo de la Magistratura, que no son los cargos de senadores y diputados, sean elegidos directamente por el pueblo de la nación en elecciones directas. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Amplía, digamos, de alguna manera, derechos porque pone al pueblo a votar a los miembros del Consejo que tienen a su vez la función de designar a los jueces en terna y al mismo tiempo disponer y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial. ¿Escucharon? ¿Cuánto tardó la Corte en decir que esto era inconstitucional en un fallo erga omnes al estilo control sin que le importara nada? 3 meses. ¿Escucharon? Sí. ¿En qué falló? Falló Rizo. Ah, está. Falló Rizo. No, está bien la pregunta, ni lo dije.
Fallo Rizzo. Pero eso, 3 meses. Sí, ¿está mal lo que dije? Eh, Más o menos. pero pará, la última modificación fue en el 2013 Sí, y tardó 3 meses y fue en el 2022 el fallo. no. Estamos Ah, hablando del fallo Rizzo del año ah, 2013, mismo año sí, de la ley. listo, listo, ahí está. Pará, está bien, no, está bien lo que me dijiste, está bien. Voy a hacer lo siguiente, miren. Porque Miren, en el cuadrito hoy pusiste el 2022, profe. sí, está bien, pero ese es otro fallo. Ahí está. Mirá, pará, está bien, está bien. Tu pregunta es buena, mira, porque acá vamos a poner, ¿está bien? Acá, en el 2013. ¿Se entendió? En el 2022 es otro fallo. El del 2022 declara inconstitucional la 26080. ¿Ves? Que la taché. Sí, Incluso Sebastián te agrego algo interesante. En el fallo, en el año 2013, cuando se declara inconstitucional la 26855, la Corte en Rizo, ¿sabes lo que dice? Que la 26080 es constitucional. Esta, vuelvo acá, es constitucional. Y acá, la Corte, acá, dice, esta no es constitucional. ¿Entienden? sí. Lo cual es un juego interesante. Más difícil que Volver al Futuro. ¿Sí? Lo que les quería decir es cómo llegó. Ahí está. ¿Saben cómo se expide la Corte en el 2013 en 3 meses? Creo que 3 meses. No sé Mm. si antes. Miren, alguien puede poner. Yo no sé de qué año de qué mes es la ley. Para mí que es marzo. Y el fallo es de junio. Son 3 meses, sí, no es mucho más. El fallo llega a la corte por lo que se llama per saltum, que es un nombre latino para designar lo que llamamos salto de instancia, que es básicamente este tema me interesa mucho, me chupa un huevo lo que pasó antes, lo voy a tomar y voy a decidir. Y le ponen nombres lindos. Per saltum. ¿Sí? ¿Qué es per saltum? Salto de instancia. ¿Qué significa? A la corte le interesaba muchísimo que no hubiese ninguna modificación que pusiera a todo el entramado del Consejo a ser elegidos por parte del pueblo en elecciones directas. ¿Ok? Sí. Va. Esto Yo de, no, Profe, sí, puede ser que también en ese año 2013 haya habido toda una operación mediática de por qué no tendría que haber sido elección popular de los miembros de la magistratura. sí. Yo no quiero historizar porque No es lo que me acuerdo, por eso no, quería sí, saber si pues estaban. son menos cuarto. Yo podía hacer una clase entera leyendo este fallo. Solo les digo que en aquella época yo estaba muy molesto con toda esta situación. Estaba muy molesto. La ley tenía un montón de problemas, si quieren, que había que corregir. Pero en la facultad el ambiente era irrespirable. ¿Por qué? Porque se celebraba el fallo como si fuese un triunfo. ¿Sí? Me hizo acordar muchísimo lo que pasó con la reforma judicial en México ahora, en junio. Ustedes no saben, pero se eligen los jueces popularmente en México. Y los que se opusieron allá en México son los mismos. Ah, gracias. Mira, 25 de abril, menos que 2 meses. Menos. Mira, fui benévolo. Gracias, Ezequiel. Bueno, me hizo recordar mucho la situación. No, no quiero hablar de eso ahora. Sí me acuerdo que era irrespirable y se hacían congresos en la facultad celebrando el fallo Rizzo.
un triunfo, digamos, del Poder Judicial frente al avasallamiento de las instituciones por parte del Ejecutivo. Yo no era que estaba a favor de que Cristina tomara el poder del control judicial y todo eso, tampoco lo veía de esa forma, pero veía todas estas complejidades, ¿entienden? Y como que lo que me molestaba era que no podía haber un diálogo honesto y que nos teníamos que escudar en la lógica de el Ejecutivo contra las instituciones, un golpe de Estado. Miren las cosas que pasan ahora. Sí. Bueno, Claro. terminemos con esto eh, para la clase. En el 22 un nuevo fallo modifica nuevamente la composición de la Corte y dice que la composición del 2013 que había regido del 2006, pero que en el 2013 dijeron que era constitucional, en el 2022 dicen, ahora esto que antes era constitucional, ahora es inconstitucional. Y volvemos a la 24937 con sus pequeñas dos modificaciones. En un acto bochornoso por parte de una corte que ya venía totalmente desprestigiada, en la que el presidente de la corte se había autovotado como presidente de la corte y como tal toma las funciones en el Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo que dispone la 24937. Porque la ley 26, para terminar, la ley 26013 no decía que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo. Y la ley 24937 sí. Y como los miembros de la Corte se sintieron que ya la ley no vale un carajo, podían ir para atrás y mamarrachear todo. Y lo hicieron. Y en ese momento, muchos, dentro de los cuales yo me inscribo, pero bueno, esto no es una verdad, nada es verdad de lo que estoy diciendo. Todo puede ser matizado con otro profesor que diga todo lo contrario, vamos a decir la verdad. Para mí, podríamos catalogarlo como golpe institucional del Poder Judicial contra el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque la Corte dicta un fallo, legisla para atrás, se retrotrae de manera totalmente descompaginada, ¿sí? Deja un montón de huecos. La gente en ese periodo de abril que me estuvo mencionando Sebastián, se hablaba, nadie entendía un carajo, el Congreso decía que iba a sancionar una ley, no juntaron mayorías para votar ninguna ley, y después de 120 días que dio la Corte de plazo, porque sí, porque no hay ninguna justificación de por qué dar 120 días para hacer qué o cuál, el actual presidente de la Corte, Rosati, tomó el control del Consejo de la Magistratura. Así, hubieron incluso algunos fallos chiquitos posteriores al de abril, que con la excusa del quilombo que se armó, empezaron a corregir todas las deficiencias por haber legislado como legislaron. Porque dijeron, bueno, que se vuelva a la composición de la 24937. Y en el medio hubieron 1000 baches. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? Y empezaron a dictar fallos en el medio de la Corte, que el medio de los fallos tomaban decisiones administrativas respecto del Consejo. ¿Por qué? Por todo el quilombo que se armó. ¿Ok? No hay mucho más para decir, sino para finalizar, ustedes léanlo solo y le preguntan mañana a Ari, los jueces de la Corte Suprema no son elegidos de la misma forma que son elegidos los jueces inferiores. Siempre hablamos de los jueces federales. Los de la Corte Suprema siguen siendo, no sé si designados o elegidos, sinceramente no sé cuál es la palabra, por el presidente con acuerdo del Senado. Como está todo tan como el orto, me lo voy a permitir decir así, ya es posible que un presidente, por decreto, nombre jueces y que los jueces asuman y no pase nada. Miren cómo están las cosas. ¿Sí? Y miren cómo están las cosas, ustedes ya habiendo sido ahora alumnos de esta materia y ya terminando, y ya habiendo advertido la importancia que tiene el Poder Judicial, ¿sí? Que sobre este tema la Corte hizo un escándalo y cuando eligieron jueces por decreto no pasó nada. Bueno, ya está.
No me expliques más nada. No hace falta. Es como que yo pueda decir, mira, nombraron 2 jueces por decreto, no más palabras. Y no puedo decir su señoría porque no les creo nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es todo un mamarracho. El potencial es el potencial. Nada de lo que esté escrito en la Constitución va a ser acatado. O sea, sí tienen que estudiarlo, pero no sirve para que, como categoría de análisis, ya lo expliqué muchas veces, ya está, no lo voy a decir más. Bueno, escuchen, ya está. Nos vemos conmigo el jueves, mañana tienen con Ari y el miércoles tienen descanso, repasen y nos vemos en clase para el oral. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿vos también estás para el recuperatorio del viernes? No, vamos a tratar de hacer todo el jueves. Los que queden el viernes veo cómo hago igual. Sí, 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 jueves, Porque viernes. yo no Jueves, estaba viernes, segura de si bueno, podía los dos. presentarme el jueves y capaz me presentaba el viernes. Bueno, después me hablan por en privado. ¿Está bien? Una Ok. pregunta, ¿en el oral van a estar los dos? Sí, sí, sí. ¿Listo? No cambian nada de esto la ecuación. Que anden bien. Nos Chao, vemos. Chao, gracias. chao. Ah, Chao, profe, buen Chao, día. chicos, gracias, gracias por los aportes, Chao, chao.